Interludio Español en Radio Túnez, cadena internacional. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Es vuestro programa en lengua española en directo desde RTCI, Radio Túnez, cadena internacional. En este sábado 29 de noviembre de 2025, Faisal Heleli nos acompaña en el asesoramiento técnico. Kauthar Giga-Benmoussa al micrófono. Empezamos nuestro programa siempre con una canción homenaje al pueblo palestino y a continuación tendré el placer de recibir la intervención telefónica del profesor historiador Alfredo Álvar Ezquerra, condecorado con la encomienda de Isabel la Católica, después de esta canción. Hola, muy buenas noches, don Alfredo Álvar Ezquerra, bienvenido al programa y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, señora Kauthar. A usted. Si nos cuenta primero el marco de su última visita a nuestro país, Túnez, y si nos habla un poco de su intervención titulada Cervantes y sus amigos y Túnez. Lo hago con mucho gusto. Gracias. Mire, la última vez que he estado en Túnez, que fue hace unos días, ha sido, yo no recuerdo ya bien si la quinta o la sexta vez que he ido a Túnez porque su país me encanta. Eran 20 y 21 de noviembre. Sí, eso es. Y la verdad es que siempre me he encontrado muy a gusto en Túnez. Y era con ocasión de un homenaje a la jubilación de la profesora Raya Bari. Y bueno, pues se había organizado un congreso internacional sobre las relaciones árabo-hispánicas en Túnez, alrededor de Túnez, y ha sido un congreso verdaderamente muy interesante y muy enriquecedor, porque hemos hablado de cuestiones históricas de las relaciones entre Túnez y España, y también hemos hablado de literatura tunecina, de la nostalgia en relación con Al-Ándalus. Sí, es verdad. Por ejemplo. Y en cuanto a su intervención, ¿qué nos puede comentar para el público oyente? Muy bien. Bueno, pues mi intervención, vamos a ver. Yo acabo de publicar ahora un corpus documental completo de Miguel de Cervantes, que es la primera vez que se hace este corpus completo desde principios del siglo XX. A principios del siglo XX, Pérez Pastor hizo la primera recopilación de 100 y pico documentos. Wow. Y yo ahora he llegado a 327 documentos. Wow. Están todos transcritos en español actual, por lo tanto las transcripciones paleográficas están homogeneizadas. Los documentos se han transcrito completos todo, se ponen las signaturas de los archivos también, que los he cotejado,
en todos los archivos de España en los que hay documentos de Cervantes, y luego finalmente hay enlaces a los documentos digitalizados, de tal manera que pinchando en los enlaces pues salta el documento original que está en el archivo de Simancas o en el archivo general de Indias, con los archivos históricos notariales y así sucesivamente. Sí, esto facilita mucho, ¿no? El libro es una biografía solo basada en los documentos y los 900 páginas de documentos transcritos se descargan en QR, que hay Quick Response, ¿no? QRs que hay 4 o 5 segundos capítulos del libro a lo largo del libro. Pues bien, wow, qué bien. Con todo este material a mí me ha permitido acercarme a un Cervantes y Túnez que podemos dividirlo en varias partes. Lo primero de todo, en la batalla de Lepanto aparecen 2 tunecinos heridos en la batalla de Lepanto y que están en el mismo hospital que Miguel de Cervantes. Uno de ellos es el hijo del rey Muley, que lucha con las tropas de Felipe II. Y bueno, aparecen estos 2 heridos que están hospitalizados en un hospital de batalla, de combate, lo mismo que Miguel de Cervantes. Después Miguel de Cervantes desembarca en Cartago, llega a desembarcar en Cartago, y luego su ejército, su tercio, que es como se llama el ejército del rey de España, se reembarca rápidamente y se retira. Y en el segundo intento de desembarco en Túnez, pues se dan la vuelta antes de llegar a Túnez, y por eso no se vuelve a conquistar ya Túnez. Estoy hablando del año 74, 73, 1573, 1574. Efectivamente. Esto por una parte en lo que hace relación a Túnez, ¿no? Sí. Y luego también quise señalar cómo el apellido Saavedra, bueno, claro, es que los escritos de Cervantes, si no se tiene en cuenta el mundo árabe o el mundo islámico, no se entienden gran parte de sus escritos, porque a él se le quebró la cabeza durante el cautiverio de Argel, que fueron ni más ni menos que 5 años. Y esto pues le trastoca a cualquier persona, ¿verdad? Y entonces él, cuando vuelve a España, adopta un segundo apellido, Miguel de Cervantes Saavedra. Pero él no tiene ningún familiar que se llame Saavedra. Y la hipótesis que se había planteado por Baralt hace muchos años, que pudiera ser este Saavedra de algún dialecto argelino que él oyera y que pudiera tener que ver con el brazo herido que él tiene. Claro, resulta que en el corpus documental puedo constatar como el giro brazo estropeado, mano estropeada o estropeado, o como el rey de Túnez le llamaba mi estropeado español, todo esto sin tener un corpus documental. Con búsquedas rápidas en PDF es imposible tenerlo. En fin, pues pude ver que el brazo estropeado en Tamazit, que es la lengua que probablemente viera en Argel, pues en efecto quiere decir Saavedra, no lo sé pronunciar mejor en árabe, o en Tamazit. Igual que yo, ¿no? Claro. En Tamazit. Esto por una parte. Luego por lo tanto, Miguel de Cervantes, Saavedra es un guiño a ese mundo árabe que conoce. Y en segundo lugar, bueno, no hay que olvidar que el autor del Quijote, como bien se cuenta en el capítulo 9 de la primera parte del Quijote, el autor del Quijote es precisamente un morisco, ¿verdad? Sidi Se Hamet. llama Sidi Hamet Benengeli, ¿no? O sea, que él me parecen fascinantes estas imaginaciones de Miguel de Cervantes puestas al servicio del recuerdo de su durísima experiencia argelina, ¿no? Claro. Sobre estas cosas hablé en la conferencia. Siento mucho haber sido tan prolijo y haberme extendido tanto en las explicaciones,
pero bueno, Bueno, que me entusiasma. todo curioso y la verdad muy interesante, porque bueno, usted ya ha resumido las dos preguntas que tenía. Sí, ya, sí, no, pero está muy bien, porque yo tenía como pregunta, usted en su intervención subrayó algo muy curioso, pero había más cosas, pero en especial mencionó este apellido Saavedra, y entonces de esto ya acaba de a explicarnos el apellido. Sí, y también la otra parte. Sí. Y además, perdóneme que le interrumpa. Sí. En el Congreso había profesores de Orán, concretamente, sí. profesores argelinos, y uno de ellos me confirmó que sí, que a él le parecía que no era una hipótesis descabellada, que es realidad. Sí, lo de Saavedra es cierto, ¿no? O sea, que quiere decir brazo estropeado. Es que Cervantes era mucho más inteligente que todos nosotros juntos y tenía mucho sentido del humor. Entonces lo de Sidi Hamet también puede ser un personaje real que existió en realidad, o no se puede saber. No es un personaje real ya. No es un personaje real, pero es el segundo musulmán en las carnes de Miguel de Cervantes, ¿no? Sí. Es que me parece como creación literaria, yo creo que es fabulosa, ¿no? Ficción, ¿sí? En el capítulo 9 sí. no hay autor, hay un narrador que es anónimo. Claro. En un lugar de la Mancha no sabemos quién nos lo está contando eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces en el capítulo 9 aparece el autor, y el autor es creado por el autor siendo un autor musulmán, ¿no? O sea, es que es un juego de personajes, de ficciones, a mí me parece extraordinario, ¿no? Extraordinario. Pero vamos, Sidi Hamet no es un personaje, nunca existió, salvo en la imaginación de este individuo tan fascinante que fue Miguel de Cervantes. Y sigue Miguel de Cervantes Saavedra impresionándonos hasta nuestra época y nuestros siglos, y seguirá. Y seguirá. Sí, don Alfredo. Fíjense, sí, dime. En una pequeña, y ya termino, no, una cosa muy breve, por favor. Sí, cómo no. Sigmund Freud escribe a su esposa y le confiesa que está aprendiendo español leyendo el coloquio de los perros y el Quijote. Sigmund Freud aprendió español y quedó fascinado y maravillado. ¿Por qué? Claro. Pues porque Cervantes tiene muchísimos juegos de dobles, triples espejos, como decía aquel individuo que tenemos todos, ¿no? Bueno, yo no sé si es verdad, ¿no? Que tengamos, pero bueno. Pero vamos, quiero decir que uno de los grandes, el padre del psicoanálisis, pues, aprendió español con Cervantes. Bueno, ya usted sigue adelantando mi pregunta. Y bueno, esto quiere decir que estamos, conectados, ¿no? Más conectados. Bueno, pues en sintonía. Efectivamente. Pues la última pregunta que tenía yo prevista era, don Alfredo, su nombre sale relacionado con Don Quijote de la Mancha y por consiguiente Miguel de Cervantes Saavedra, y la fascinante historia que le relaciona de dónde viene y cómo surgió. Mi vida con Cervantes. Sí. Pues porque, siempre me ha encantado, me ha parecido maravilloso. El Quijote me pareció, yo creo recordar que hace ya más de 30 años más o menos, di una conferencia sobre los entremeses de Cervantes, pero leídos por un historiador, no por un filólogo. Y entonces empecé ahí a publicar cosas sobre Cervantes y en verdad que me ha pasado lo mismo que a Cervantes, lo mismo que a Alonso Quijano, que a golpe de leer a Cervantes me he vuelto loco, ¿no? Pero... hasta tal punto. hasta tal punto. Y yo de verdad es una obra
que o lo que escribió Cervantes, sí. mejor dicho, lo que escribió Cervantes, sí. se lo recomiendo sí. a todo el mundo, pero es que además ahora, en fin, está mal que yo lo diga, pero con un corpus documental en donde están los contratos, por ejemplo, de las obras de Cervantes con los editores, o los, en fin, de otros documentos, digamos, de carácter editorial, sí. por ejemplo, pues entre otros documentos, claro, que son 330, pues claro, leer a Cervantes conociendo sus documentos ya es la locura de las locuras, ¿no? Es maravilloso. ¿No? Qué bien. Y si además lo haces y te lo lees en Túnez con un buen cuscús y unos buenos dátiles, ya es una maravilla. Claro, hay que tener el contexto también, ¿no? Hay contexto entre mosaicos, el yen, claro, y lo que haga falta, ¿no? Y y todo lo que le escribe, ¿no? Del trato de Artel y todo bueno, en fin, toda esta literatura maurofílica y maurofóbica en ocasiones, sí. que es natural que sea así, pues claro, esto en fin, resulta fascinante, ¿no? Pues no tengo nada más que decir y agradecerle otra vez su rica intervención. Gracias por otorgarnos esta pequeña charla fascinante sobre el impresionante de siempre, Miguel de Cervantes Saavedra. Le dejo la última palabra, don Alfredo. Bueno, pues nada, no tengo nada más que decir, salvo agradecerle que haya querido entrevistarme y saludar desde aquí a todos los buenos amigos que he encontrado siempre en Túnez. Muchísimas gracias y feliz noche. Igualmente se lo deseo a usted y a todos los oyentes. Un saludo muy cordial para todos. Muchísimas gracias. Otra vez. Chao. Adiós. Hasta ahora.